Un placer encontrarme de nuevo con ustedes en este espacio dedicado al habano y a los puros. Hoy con un invitado muy especial, el señor Héctor Vega, un amigo, ante todo, un amigo de la casa también, y además un especialista en destilados y en habanos, cosa rara. Cosa rara, pero bueno, no es tan raro porque están muy emparentados, ¿no? Los placeres. No, sí, seguro, pero me refiero que, digamos, en el mundo no hay mucha gente especialista en destilados y en habanos, porque ahí tenés la combinación perfecta. Exacto, ¿No? exacto. ¿Cómo llegas al habano? Bueno, la verdad es que yo siempre me dediqué a las bebidas, ¿Sí? y siempre con las bebidas van de la mano los habanos. Así que la primera experiencia que yo tuve fue cuando trabajé para Moet Genesí. Genesí tiene un castillo que se llama el Chateau de Bagnolet, y yo era uno de los representantes de la empresa para recibir visitas en el castillo. ¡Wow! Sí, sí, impresionante. Grosso. Impresionante. Muy grosso. 20 años tenía. Bien. Y bueno, claramente yo no entendía nada de habanos, pero formaba parte del ritual. Claro. Con el coñac, después de la cena, Totalmente. los huéspedes se quedaban alojados en el chateau. Sí, de hecho, sí, a mí sí. me tocó quedarme cuando yo gané un concurso. Bueno, yo fui alojado ahí y viví la experiencia. No me fumé el habano, claramente, pero bueno, ya después me tocaba, digamos, auspiciar ese momento, ¿no? Ese ritual. Claro, lo que pasa es que en esa época el habano era el protagonista de la sobremesa, Claro. que se usaba en restaurante, se usaba en una cena familiar. Exacto. O sea, después de la comida, Sí. la gente encendía un habano, se tomaba un traguito. Exacto. Después se cortó eso con la ley antitabaco, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, se cortó y bueno, hoy por hoy ya está cada vez más complicado, Sí. pero bueno, en ese momento, nada, los invitados de todo el mundo podían tomarse un coñac, Genesí, y fumarse un habano. Qué O maravilla. sea que ahí fueron los primeros contactos que yo tuve. Bien. Y después más adelante, ya viviendo en España, tuve la suerte de trabajar para Whisky Chivas, y con Chivas también tuvimos varias experiencias con habanos. Ahí está Jorge Andrés Colmenares, que es un personaje muy conocido en el mundo de los habanos, en español. Y él fue el que me hizo fumar el primer habano, digamos, de manera consciente. El que te O sea, introdujo, el que me introdujo en el mundo del habano. Y bueno, ahí ya descubrí matices que por ahí uno cuando fumaba no tenía ni idea de que podían pasar esas cosas, ¿no? Claro, O sea, claro. Era muy inconsciente lo que yo venía haciendo hasta el momento. Y lo que pasa es que no tenía la experiencia. Sí, y vos fijate que el primer habano que fumé de esa manera fue un Partagás Serie D número 4. O sea que empecé con el Rolls Royce de los... El habano que no puede faltar en Sí, mi sí, humidor. tal cual. Sí, sí, ese es el... Qué bueno. Y es uno de mis favoritos, claramente. Y hoy estás dedicado. Hoy estoy dedicado a la empresa de Lepian Spirits, y nosotros tenemos un portafolio de bebidas que nosotros importamos, que fabricamos, y también importamos de manera exclusiva otros productos. De hecho, hoy vamos a presentarles otra vez, porque ya lo hemos tenido y estamos muy Lo hemos felices tenido. de tener en el portafolio los whiskies Loch Lomond, ¿sí? Que son un gran producto. Vos lo sabés muy bien porque vos sabés cómo la gente los pide. A mí me encanta, y es un producto que desde el primer momento que entró al país, sin ser un producto conocido, porque comercialmente no era conocido, fue un whisky que gustó mucho de entrada. Y ahora se incorpora esta malta de 12 años, que yo ya la probé, y es una maravilla. Es una maravilla. La verdad. Es una maravilla. Estamos muy felices, se está vendiendo muy bien. Es un whisky que para la calidad que tiene muy buenos precios. Sí, tiene buen precio. Muy buen precio. Sí. Entonces, yo tengo amigos que me dicen, mirá, yo cuando invito gente saco los whiskies Loch Lomond porque sé que quedo muy bien, pero no me toman los whiskies carísimos que tengo, porque Totalmente. hay algunas personas que le da igual tomar uno u otro, y dice, y Bueno. toman como si fuera agua. Pasa con los habanos. Claro. Yo a veces recibo gente en mi casa, tengo el humidor, y de repente, viste, te da cosa que te agarren un Coiba, un Trinidad, sí, claro. o un Partagás Serie D, porque a lo mejor no es una persona que esté acostumbrada a O que fumar. lo vaya a disfrutar, ¿no? Es un fumador social, Sí. de repente fuma en esa ocasión o Exacto. en un evento.
pero no va a apreciar la diferencia Tal entre cual. un habano de jerarquía y un habano, Exacto. como nosotros le decimos, de media regalía, ¿no? Claro. Bueno, con el whisky pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Entonces nosotros tenemos estos whiskies que, bueno, ahora incorporamos el 12 años, que ya estamos hablando de un nivel, digamos, alto. Me encantó. En cuanto a calidad. Pero en cuanto al precio está muy bien. Sí. Está muy bien. Es una malta que se está vendiendo bien y la gente se está animando. Doy fe. Es un producto que realmente es para conocedores. ¿Sí? Es un whisky que tiene una presencia en boca, que tiene una fortaleza. Totalmente. Es como dijimos recién, un Partagás Series Sí, sí, 4, sí, 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 que sí. no es para empezar a beber, o sea, para Sí. empezar a fumar. Este no es para empezar a beber. Sí, totalmente. De hecho, para empezar, hemos elegido el Reserva, que es un blend. Y de hecho, te he pero- preparado un Eso te iba a preguntar. Sí, te he preparado un highball, ¡Apa! que es un cóctel que tiene la característica de que tiene una base alcohólica y un mixer. Un mixer puede ser una gaseosa, puede ser soda, puede ser algo que estire esa fuerza Sí, alcohólica. sí, perfecto. Así que, bueno, espero Bueno, que te guste. Salud. brindemos, Salud. Y brindemos. muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre No, un para placer mí para nosotros estar tenerte aquí con acá. ustedes. Muy rico. Suave. Es muy suave. Es suave, fresco. Suave. Porque vos pensás que la medida del whisky, en este caso, del Loch Lomond Reserva, está diluida con agua tónica. O sea, vos le pones a esto una medida, Una medida Del Reserva. del Reserva, hielo, mucho después, hielo, claro, hielo y completás con una tónica. con una tónica. Y para hacer digamos, un maridaje, que esto también es un maridaje, Sí, sí. le ponemos una rodajita de limón para aportar notas cítricas y frescura. Le da un toque Sí, bárbaro. El frescor. limón, sí, Sí. totalmente. Y si vos te pones a mirar, ahora que estamos en el primer tercio, que las notas quizás son un poquito intensas de la combustión, Sí, por ahí no tenemos sí. el paladar acostumbrado, la nota fresca ayuda a suavizar esas notas Sí, tan... Totalmente. ¿Mm? Es más, te iba a preguntar, porque en realidad vos elegiste el Juan López, un habano raro, porque Raro. es un habano que no viene habitualmente. Delicioso. Es un excelente habano. Lo que pasa es que forma parte de las marcas de nicho que tiene Cuba y que de repente no van a todos los mercados, van a algunos mercados y hoy, digamos, Cuba produce estas marcas en poca cantidad. Entonces, no lo tenemos de forma permanente, no lo tenemos con continuidad. Qué suerte que nos tocó. Bueno, pero cuando viene, a mí me encanta y cuando, bueno, vos lo elegiste Es delicioso. para combinarlo, Es para delicioso. maridarlo con el whisky. Sí. ¿Cómo elegís un maridaje? O sea, ¿qué te lleva? Primero elegís la bebida, después Claro. elegís el habano o Es al que en revés. realidad lo maravilloso de la armonización o del maridaje es que se puede empezar de los dos lados. Vos podés empezar por el habano, tengo un habano. Bien. Claro, ¿con qué elijo para bebida? acompañar? O tengo el whisky, le busco un compañero a ese Un whisky. compañero ese O whisky. por ahí tenemos la suerte, los que nos dedicamos a esto, y tenerte a vos también, de decirte, Sergio, tenés esto otro, porque tengo que maridar con tal cosa. Y vos por ahí me decís sí, y Bueno. ahí es donde se hace Dio la armonización dio la perfecta. casualidad que teníamos el Juan López. Claro, porque ahí es genial, porque vos Claro. buscás a los Sí. dos que se, Sí, que se totalmente. van a- bueno, después hay que ver si funciona. Uno lo imagina Sí. en el paladar. A mí en este trago, después vamos a probar ahora Sí, la malta pura, digamos, Sí. pero en este trago me encanta. ¿te gustó? Sí, aparte, además pensemos en la época del año, ¿no? Claro. Estamos en noviembre. La parte del horario. El horario. El es un calor que trago, hace. es un trago bárbaro Sí. para el verano. Sí, para tal el cual. calor. Sí. ¿Cuántos te tomas en la pileta ahí? No, ni hablar, ni hablar. Mm. Súper fresco y se lleva bien porque no se tapan, ¿viste? No se tapan. Los de eso se sabores. trata. De eso se trata. Sí. Eh, No, muy bueno. Bueno, de eso se trata. La armonización es buscar que ninguno invada al otro y que ninguno tape al otro. Sí. O si realmente vos querés que eso suceda, por ahí tenés un porqué. Por ahí vos Bien. decís, yo quiero que el protagonista sea el habano.
Entonces voy a buscar bebidas que estén por debajo en fortaleza. De la fortaleza de la Habana. Claro, bien. Entonces vos vas a tomar una bebida para acompañar, pero siempre vas a notar que la persistencia en la boca va a ser la de la Habana. Sí, sí. Y eso es lo que está pasando acá. Sí, totalmente. Que en teoría no debería de pasar después. No, porque seguramente la malta, bueno, ya estamos hablando de otro cuerpo. Por lo menos esa fue mi sensación. Exacto. Cuando la probé. Sí, la malta primero que nos va a aportar notas cálidas de la madera, nos va a aportar unas pequeñas notas ahumadas, ¿sí? Y además vos pensás que los 40 grados de alcohol aportan calor sí, a la boca. Totalmente. Y entonces, bueno, se va a armar una armonía en donde los dos van a salir favorecidos, porque se van a potenciar el uno al otro. Sí, sí. De hecho, hemos probado en algún momento el maridaje whisky con habanos y es realmente fantástico. A mí me gusta más, si tengo que elegir, me gusta más la malta que el blend. Para algunos habanos, claro, como por ejemplo Juan López. Sí, es verdad. Pero por el contrario, para hacer un cóctel es más, es mejor más el armoniosa el blend. Sí. Porque no tiene tanto, digamos, peso. Y entonces se hace como más fresco, más mixeable. Totalmente. Sí. Totalmente. Pero está bueno lo que decís, sobre todo para la gente que está mirando, que vaya entendiendo por qué usar uno en cada momento, ¿no? Sí, sí, de eso sí, se sí, trata sí, en sí. esta. No, y además lo bueno que tiene el habano es que te permite un universo bastante amplio de bebidas. O sea, no es solamente el whisky. No, porque claro. hemos maridado con gin, hemos maridado con espumante, hemos maridado con ron, con licores. Con licores. Hemos maridado con licores cremosos. Sí, como el tambo. El tambo, por ejemplo. Sí, que es excelente. Sí. Excelente. Pero hay que buscar el habano. Tenés que buscar el producto. Exacto. Tenés que buscar el producto. Pero en ese sentido el habano es muy noble. Exacto. Porque es bastante amplia, digamos. En principio Cuba tiene 34 marcas. Entonces vos ahí tenés una variedad como para elegir características de cada marca. Y ahí era lo que vos decías. Bueno, ¿qué elegimos? Claro. Para tal bebida, ¿qué podría ir? Podría ir un Montecristo, podría ir Partagás, podría ir Cohiba o algo más suave. Exacto. Así que está bueno eso también. Está buenísimo, sí, está buenísimo. Está bueno, y está bueno ahora, vuelvo a insistir sobre la temporada, porque viste que nos pasa a los fumadores, por lo menos a mí me pasa que en invierno fumo un poco menos. ¿Por qué? Porque los espacios son más reducidos. En verano vos podés salir a fumar afuera, sí, al aire libre, entonces es como que fumás más y disfrutás más también, ¿no? Estoy de acuerdo. Se aprovecha más, vos podés ir a fumar a una plaza, a un espacio libre o totalmente, incluso en el patio de tu casa. En el patio, en el jardín, no lo haces, hasta en el balcón. Sí, sí. Digamos, en invierno te morís de frío, entonces en definitiva sí, decís, claro, bueno, listo, lo dejo. Sí. Bueno, ¿probamos la malta? Probamos la malta. Vamos a probar la malta. Vamos a poner un poquito de hielo, ¿querés? Dale, sí. Bueno, ponemos hielo. Qué bueno que está este Juan López. Está delicioso. Está increíble. Muy rico. Bueno, aprovechamos para comentar que tenemos una fecha acá pronto, ¿no? Tenemos una fecha, un evento justamente presentando los tres whiskies, digamos el Lodge Reserva, que es con el que se hizo el trago, el original, que es la malta... El single malt. El single malt. Y después el single malt de 12 años. De 12 años. Y eso lo vamos a hacer el 3 de diciembre. Bueno, y vamos a hacer este cóctel de bienvenida, si te parece. Sí, está buenísimo. ¿Te gustó? Sí, me encanta. Viene la gente, sale de trabajar. Me encanta. Se toma un... Sí, porque el horario es a las 19, o sea que... Perfecto. Tranqui. Bien. Bueno, salud. Salud. Vamos a probar por segunda vez la malta. Es riquísimo esto. Es muy ahumado. Es ahumadito, sí. Es más ahumado que la malta. Sí, bastante más ahumado. Que la malta original. Bastante ¿no? más ahumado.
Pero me encanta, porque el ahumado con el habano Exacto, ahí es por donde... se lleva bárbaro. Sí, Bárbaro. A ver, probalo. Sí, ahora se emparejaron. Ahora hay una armonía, Se emparejaron más. Vos fijate que Sí, totalmente. Se emparejaron. están ahí. Sí. Acá, digamos, bueno, No. le das una pitada y se pierde, ¿viste? Se pierde. Pero es para acá no. refrescar. Acá Este no. es para refrescar y este es para disfrutar el todo. Acá te queda en la boca, te quedan los dos. Te Sí. queda el tabaco y te queda el whisky. No, excelente. Un lujo. Héctor, Impresionante. te agradezco muchísimo. No, por favor, yo estoy feliz de estar acá con ustedes. que vengas a Buenos Humos, que es este espacio que dedicamos al habano y a otros puros. Y bueno, yo, por supuesto, los invito la próxima y para seguir compartiendo tips acerca del tabaco, del buen tabaco, y les deseo, por supuesto, muy buenos humos. Salud. Salud.